Continuamos en Hoy por Hoy Vigo y en esta Semana Santa pues es de trabajo para mucha gente, entre ellos nuestro invitado, porque el Náutico de Vigo no descansa, una institución centenaria con miles de niños y niñas y jóvenes en la base, y eso también hay que cuidarlo también en estos días, y agradecemos a su presidente que está aquí con nosotros, José Antonio Portela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Kai, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, pero bueno, usted no descansa, ni tampoco en Semana Santa. Toca preparar cosas, siempre hay que preparar cosas, ¿no? Siempre hay que preparar cosas, porque además estos días festivos para nosotros son de actividad, son claro. festivos para otras actividades, pero para nosotros tenemos cursos, tenemos campus, tenemos niños, en fin, para nosotros no son días de descanso. ¿Cómo está? Se cumplían hace un par de semanas, un año de esta pandemia, cuando nos impactó realmente, aunque ya llevaba algún tiempo de recorrido. Un año después, ¿cómo está una de nuestras instituciones centenarias y uno de nuestros clubes deportivos más importantes y con más representación de nuestra ciudad y de Galicia? ¿Cómo está, presidente? Hago un pequeño resumen para que nos situemos. Nosotros el año pasado, en estas fechas, íbamos a firmar la salida del concurso y, sobre todo, la negociación más fuerte, el resto ya estaban hechas, era con Abanca. Sí. Nosotros hicimos un plan de viabilidad el año pasado, en esta fecha, que era plenamente realizable y aceptado por ambas partes, pero claro, no se pudo firmar, vino la pandemia y los números no encajan. Es decir, todos los números que teníamos planteados no encajan. ¿Qué ha sucedido en el 2020 en el Náutico? Pues eventos, hostelería, ciertos regatas, cursos, etcétera, etcétera, se nos ha caído. Hemos tenido que mandar a muchísimas personas al ERTE, a pesar de no era nuestro deseo, pero era inevitable, sí. Pero esa es la situación. ¿Qué sucede? Ahora estamos en el 2021, la pandemia aparentemente tiende a disminuir con el tema de las vacunas, etcétera, etcétera. El Náutico ha retomado esas conversaciones con Abanca para finalizar lo que había quedado pendiente del año pasado. Las perspectivas son muy buenas y el futuro en este momento del Náutico es muy bueno. Ojo, como digo yo, con sentidiño, claro, con cabeza, con gestión, etcétera, etcétera, no saliéndonos nunca del papel, pero las perspectivas que tiene el Náutico, si la pandemia no se complica más, son buenas. El Náutico es una apuesta de futuro muy buena. Y después, como hemos comentado muchas veces, un sitio donde tenemos más de 2.000 deportistas, sobre todo niños, sacados de la calle, creándoles un hábito de deporte, de trabajo, de compañerismo, etcétera, etcétera. El Náutico es una apuesta de esta ciudad. Cuando cumplimos 115 años, Vigo es el Náutico y el Náutico es Vigo, es una apuesta con futuro. Vigo es el Náutico, ahora hablaremos del aspecto deportivo, pero quería preguntarle esa sensibilidad que llevó a alcanzar el acuerdo, y cuando hablamos de Náutico hablamos de Vigo también, de apoyar a Vigo, apoyar al deporte galego y una institución centenaria. Es optimista con Abanca para poder reacondicionar ese acuerdo, presidente. Sí, va por buen camino. Sí. Soy plenamente optimista, porque además hay una predisposición, hay que reconocerlo y agradecerlo, hay una predisposición por parte de Abanca, sí, a llegar a acuerdos buenos para ambas partes. Nunca va a ser lo que nosotros pretendemos y nunca va a ser lo que ellos pretenden. Es decir, hay un punto medio de acuerdo que es válido para ambas partes y que crea una solución ya definitiva para el Náutico, para salir, no estar todos los años en esa permanente tensión, es decir, crea un sistema de futuro. Pues eso es muy importante. El aspecto deportivo. Eso es muy bueno. Claro, olímpicos, campeones de España, de Europa, del mundo. Ya lo de campeones de España ya lo vemos, presidente, como algo doméstico, ¿no? Afortunadamente nos tiene muy mal acostumbrado, muy bien acostumbrado el Real Club Náutico. Claro, son centenares y centenares de deportistas, de futuros deportistas, gente que está aprendiendo en diferentes modalidades, que está compitiendo. Eso supongo que tiene que ser lo más gratificante a la hora de, como usted decía, mi hoja de ruta lo marcaba y usted era muy minucioso, no salirse, cumplir, no pasarse, ser muy cautos, muy meticulosos. Supongo que tiene que ser lo más gratificante el ver los resultados deportivos, nuestros olímpicos, nuestros campeones de España, de Europa, del mundo, presidente. El dato que voy a dar es real, ¿eh? Es decir, hay muy pocos clubes en España que tienen 18 olímpicos en su haber.
muy poquitos. Pero ya no es que haya 18 olímpicos, sino que actualmente tenemos 2. Es decir, que el náutico, una entidad pequeñita, Sí. tenemos 2 olímpicos. Pero voy más lejos. Ahí atrás habíamos sacado una estadística. Yo cuando digo, ¿quién ha ganado las Olimpiadas? Entonces decimos, el país que tiene tanto oro, tanto plata y tanto bronce, ¿no? Esa es la estadística. Sí. Entonces, nosotros mandamos a hacer un estudio, es más, lo hizo el Concello, fue ajeno a nosotros, lo hizo el Concello de Vigo, que la pregunta era, ¿cuántos campeones del mundo, cuántos olímpicos, cuántos campeones del mundo, cuántos campeones de Europa, cuántos campeones de España y cuántos con Galicia? Creo que éramos el número del mundo, ojo, como club, no país, región, como club pequeñito, en número de campeones éramos el número del mundo. Yo ya no quiero ser el número 1 del mundo, pero es que con el puesto 100 me conformo. Claro. Entonces, es decir, es una permanente cantera de deportistas que es para que la ciudad esté tremendamente orgullosa de lo que hacemos el náutico y otras sociedades, más sociedades. Pero digo, lo que está haciendo el náutico por el deporte y los deportistas que salen, de verdad es que estar por muy orgulloso. El trabajo que hacemos los directivos no siempre es agradable y muchas veces es ingrato. Pero estas son las pequeñas satisfacciones. Todavía el otro día me entrevistaba con Nico, que va a hablar, y claro, estás hablando y dices tú, pues es un chaval que lo hemos agarrado con 5 años, que está en las Olimpiadas y que además está plenamente agradecido a su club. Esa es la satisfacción que puede tener un directivo en un momento dado. Sí, porque al final es gente además que siempre lo recuerda, ¿no? Y con mucho cariño, y yo creo que eso también es muy gratificante, ¿no? El ver cómo pues, campeones del mundo, campeones de Europa, de España, olímpicos, Patricia Suárez, que también metió el barco en los Juegos Olímpicos en Tokio, y con el cariño que hablan del club. Pero claro, es lo que dice usted, presidente, es que llevan desde pequeños, saliendo del náutico y... Pero lo reconocen. Claro. El otro día hablamos con Nico y estaba contando, claro, con 5, 6, 7 añitos, él ya empezó, en los Opti empezó a decir, y toda su carrera realmente la desarrolló. Pues claro, profesionalmente ya se mueve a otro volumen. Pero que lo dice con orgullo, con satisfacción, de este es mi club, y esta es mi institución, y yo todo lo que he tenido, he ganado, he aprendido en vela, lo he mamado aquí en el club y en esta ría, ¿no? Pero para eso hay que sembrar mucho, lo hablaba usted antes, ¿no? Antes de empezar estábamos hablando, presidente, claro, pues en natación, en waterpolo, en remo, en vela, es decir... En tenis, en pádel, hay que sembrar mucho para que esa cantera, obviamente... pues pueda representarnos en los campeonatos gallegos, en los de España, en tal, y después que puedan salir futuros nicos o futuros deportistas que nos den satisfacciones, ¿no? Sí, es sembrar, no hay otra. Claro. Es sembrar y crear un sistema, pero me refiero tanto en políticos como en los padres, como en la sociedad, etcétera, de que comprendan y entiendan que estas sociedades... encaucemos toda esa juventud sin ánimo de lucro, sin decir, no somos el Celta que pues traspasamos, vendemos, hacemos, no lo digo como crítica, lo digo como sistema, ¿no? Es decir, que nuestra labor nunca va encauzada desde la vía económica, nuestro es crear, hacer, progresar, y después los chavales a los 18, 19 se van o se orientan su vida, pero que estamos creando una cantera en todas las ramas importante. Para eso, ¿qué hace falta? Ya lo hablábamos antes, por un lado sentidiño, por otro lado mucha gestión, porque es un club que tenemos casi 70 empleados, tenemos Nigrán con 65.000 metros, tenemos los 700 metros de fachada de la ciudad más importantes, y es gestión, no hay más. Claro. Bueno, si esto fuese fútbol, usted tiene un Haaland con Nico Rodríguez, no estaría mal, ¿eh? ¿No? Ahora ponerse ahí a escuchar ofertas, pero bueno, eso afortunadamente también su deporte y el náutico es distinto. Cuéntenos un poco cómo está el tema de socios, de captación. En tiempos de pandemia supongo que también tiene que ser un trabajo de pico y pala, ¿no, presidente? Nosotros cuando nos hicimos cargos del club había las dos primeras, es decir, partamos de la base de que el club estaba en una situación complicada. Entonces, había dos primeras premisas muy importantes que eran, tenemos que transmitir al club, al socio, que el club no pierde calidad. Es decir, el socio cuando entre en la sociedad no tiene que notar que haya lo más mínimo cambio de calidad, es decir, tiene que notar a más. Y la segunda premisa era mantenimiento. Es decir, no podemos, bajo ninguna circunstancia, si algo se estropea, se rompe, en fin, lo que sea,
el mantenimiento es fundamental. Es decir, para que el socio, cuando entre en su club, note que su club funciona, está activo. Aparte, espera, ¿qué me preguntabas? Ahora me despisté. Sí, no, el tema de los socios, de captación de socios, fidelidad. El tema de los socios, es decir, la tendencia en todos los clubs, pero eso es una tendencia general a nivel mundial, la tendencia es a bajar los socios. Es decir, cada día es a bajar los socios. ¿Qué es lo que tiene que buscar un club, en nuestra opinión? Cada día menor dependencia por parte del socio. Es decir, si tú tienes una dependencia de un 95% de los socios, en el momento que tienes una caída, se te cae el presupuesto, se te cae el club. Gracias a Dios, el náutico solo depende en un 45% del socio. El 55% restante son de otros tipos de ingresos. Eso nos da la grandísima ventaja de que en un momento dado la caída de socios, que la hay, la caída de socios nos repercute muchísimo menos que otras sociedades. De todas maneras, estamos metidos en este momento en una captación de socios, es decir, las sociedades tienden a que su socio cada día es de mayor edad, donde tenemos que sembrar es por abajo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Todos los socios de chicos de menores de 30 años hemos hecho una tarifa especial de 28 euros. Es decir, yo lo que le propongo está enfocada a universitarios, toda esta persona que de 20 a 30 que todavía no tienen un trabajo, no tienen un sueldo alto o están todavía limitados, pero que por poco dinero puedan realizar la actividad que quieran. Entonces yo le digo, por 90 céntimos al día, tú puedes ser socio del náutico, tanto en los abetos como en el náutico, con gimnasio, piscina, vela, tenis, pádel, natación, etcétera, etcétera. Todo esto por 90 céntimos. Y me parece que una oferta de 28 euros al mes es súper atractiva. Muy competitiva, en pleno centro, además de la ciudad, o con las instalaciones de los abetos. De los abetos. Es decir, creo que ese es el proyecto que tenemos. Entonces, ahí estamos intentando recuperar y rejuvenecer al socio. Que eso es otro paso importante también, claro, cuando hablamos de sociedades centenarias, pero no, tienen una oferta muy importante también para captar a los jóvenes que puedan acercarse también al mundo del deporte. El otro día, el sábado, paseaba por allí, estaban las obras de las avenidas. ¿Cómo lo llevan ustedes, presidente? Usted cuando va al club y de repente echa un ojo, bueno, hoy va evolucionando, esto va más rápido. Claro, tema de los amarres ahí también del puerto deportivo, ¿cómo lo van llevando esas obras necesarias? Pero que la comunicación con la autoridad portuaria es muy fluida y muy positiva. Es decir, cualquier problema, cualquier deseo, cualquier insinuación o petición que tenemos a la autoridad portuaria es siempre muy bien recibida. Y tengo que agradecer a la autoridad portuaria el comportamiento con el náutico, que es excelente en todos los casos. Las conversaciones que hemos hablado, es decir, ellos dicen que las obras van a terminar en septiembre. Yo lo que les pedí es que empezaran de la LASE hacia la Xunta, porque el mayor tráfico y movimiento en el verano es tanto por nuestras actividades de regatas como por el Marisquiño, como por la gente que va a CIES. Claro, el movimiento de gente está más enfocado en la parte de allá que hacia acá. Que hacia acá. Entonces le dije yo, esa fue la petición nuestra, empezar las obras para allá, terminar lo antes posible allí y después venís hacia aquí. La petición la han aceptado, lo están haciendo de esa manera y después el otro tema es, nos han corrido los pantalanes para la zona que están reparando, lo que era la madera, nos han separado los pantalanes 12 metros. Nos ha creado un problema porque todos los barcos que están ahí los hemos tenido que reubicar en el resto de las instalaciones y afortunadamente el puerto lo tenemos lleno. Entonces hemos tenido dificultades para reubicar barcos, para colocar, encaje para evaluar, sin encaje de bolillo. Pero quiere decir que se ha solucionado. Sí, que es muy importante. Otro aspecto, vamos a tener un europeo. Entre otras grandes pruebas, que esto también es importante, que la gente lo tenga en cuenta, a pesar del deporte de base, de todo el trabajo, de todo el esfuerzo que se está haciendo, pues ¿por qué no darse una alegría, ¿no? Como ese Campeonato de Europa que en agosto vamos a tener dos grandes alegrías. Una es el Campeonato de Europa de Snipe, que es un evento importantísimo, porque Snipe dentro de la vela ligera es como por la más importante. Es decir, hay muchas, 470, 420, láser, pero Snipe es como la más clásica, la más señorial, ¿no? Entonces, vamos a tener un campeonato de Europa en los días, coincide con el Marisquiño, 6, 7 y 8 de agosto, que tenemos asegurados ya 15 países de Europa, tenemos asegurados también más de 150 embarcaciones,
que son 150 embarcaciones, que son 300 tripulantes, Sí. con sus ayudantes, sus entrenadores, es decir, que vamos a hacer un movimiento de personas de 1000 y pico extranjeros. ¿Cuál es la parte mala? De que coincide en el mismo fin de semana Marisquiño y el Campeonato Sur de Snipe. Logística, hoteles, restaurantes, etcétera. Pero es decir, en ello estamos también. Y después, a continuación, el día 10, que es un martes, va a comenzar la regata Rías Bajas, que es la regata también más importante de etapas de España, es decir, sin límite. Y entonces, que son 2 eventos que prácticamente terminamos el domingo con uno y el martes ya estamos iniciando otro. Con una novedad, con 2 novedades. Una, que normalmente hacíamos 4 días de etapa, ahora vamos a hacer 5, hemos añadido, porque los navegantes nos decían que hacer 2 etapas en la Ría de Arosa, porque la Ría de Arosa es muy amplia, muy bonita, y hacer 2 etapas. Y después el año pasado incorporamos una etapa que es espectacular, que es Vigo-Vigo. Es decir, normalmente la regata llegaba a Vigo y finalizaba. Y ahora llegamos a Vigo y al día siguiente hacemos un Vigo-Vigo dando una vuelta a Islas Cíes. ¡Oh, qué bueno! Que va a ser espectacular. Pero añadimos una tercera cosa, y es, aparte de los 90 barcos, que es lo que suelen ser Rías Bajas, 90 barcos por 8 tripulantes, fijaros la gente que movemos, es que queremos incorporar en esa etapa Vigo-Vigo a gente que no es competitiva. Es decir, si tú tienes un barco, va a haber la regata, ¿correcto? Salida, entrada, regata normal, Rías Bajas. Pero pues una segunda salida con personas que tienen un velero y que quieren disfrutar ese día en la Ría de Vigo, pues no compitiendo, pero casi. Le vamos a poner una salida, una entrada, unas boyas para desmarcarse. Entonces, ¿qué va a suceder? Que podemos juntar en la Ría ese día, pues no sé, 150, 200 barcos, que va a ser una fotografía preciosa. Un espectáculo. Va a ser una fotografía preciosa. Eso sí, buen mes de agosto le queda a usted, presidente. Sí. No va a estar mal la cosa. No se lo va a pedir de vacaciones ese mes que le va a tocar. Otro aspecto importante. Hablábamos antes del deporte base. Importante el apoyo de las administraciones. ¿Qué tal en estos tiempos de pandemia? ¿Están siendo sensibles? Bueno, hablábamos ahora de la autoridad portuaria. Presidente, ¿están siendo sensibles para con ustedes? Que eso es importante. Yo parto de la base de que el náutico es un club agradecido y al que te da, lo que tienes es que agradecerle lo que te da. Siempre nos parece poco, es otra norma. A nosotros muchas veces nos parece poco lo que nos dan, y había que ver también las limitaciones que tienen las administraciones a la hora de repartir esas ayudas. Nosotros estamos tremendamente agradecidos a todas las ayudas que recibimos. Nos gustaría a lo mejor alguna pequeña ayuda más o más comprensión. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, sin citar, pero para que se me entienda. En una regata, yo antes decía que la regata Rías Bajas son 90 barcos por 8 tripulantes más acompañantes. Nosotros movemos del orden de 2.000, 2.500 personas fácil, Es decir, que las movemos. Las etapas van a ser Vigo con Barro Villa García Pobra, Pobra Vigo, Vigo. Es decir, estamos viendo 2.500 personas. Yo quería entender que nos comprendieran que eso es turismo, porque solo nos meten en el apartado de deporte. Digo, eso es deporte, está claro. Pero eso es turismo. Turismo, promoción. Eso es turismo de la provincia, de la región. Estamos hablando de una regata de un europeo sur de Snipe. Eso es turismo, no solo es deporte. Entonces, muchas veces nos engloban en tema deporte y digo, bien, yo estoy encantado de recibir un tema de deporte, porque además lo que nos dan prácticamente va distribuido en la organización, es decir, que el club no se queda nada. Pero a veces diría, hombre, pues yo creo que turismo debía de intervenir y ayudar, o sea, turismo de la Xunta, de la Diputación, del Concello, me es igual, no entro en estos temas. Pero creo que es turismo, igual que muchos eventos y cosas que hacemos, que debía de entrar en más lugares o en más sitios o más subvenciones por el abanico que tenemos. ¿Tengo queja con las administraciones? No, ninguna. Estoy tremendamente agradecido, nos atienden bien. Siempre que el náutico toca una puerta, se le abre y nos atienden de maravilla. Yo siempre pido más. Yo creo que la misión de un presidente del club es llorar. Claro, no. Es llorar. Eso es importante. El tema del aparcamiento, zona franca, quería preguntarle
también ahí siguen los contactos para que pueda fructificar, porque es uno de esos problemas, obviamente, cuando hablamos de, afortunadamente, el náutico tiene llenos todas las plazas, pero el tema del aparcamiento, que obviamente ahí también es una de estas Nosotros peticiones. tenemos nuestro aparcamiento, nuestro pequeño aparcamiento, Sí. que ahora lo hemos regulado, porque antes era acceso libre y nos creaba muchos problemas porque había un abuso por parte de muchas personas del uso. Ahora se han puesto unas vallas, ahora lo cobramos, está regulado. Sí. Yo hace un mes, 2 meses, no recuerdo bien, un día hablando con David Regades, él nos decía que él le gustaría quitar coches del náutico. Y le dije yo, por el náutico no hay problema. La contrapartida es que en el aparcamiento que es robotizado, que se está haciendo, Sí. que se contemple esas plazas, claro. yo no digo gratis, digo a un precio razonable. Entonces, que el náutico, lo que sí necesita el náutico siempre es un aparcamiento. Eso está claro. Un número de plazas es lo de... Zona franca, David Regade, ¿está en la idea de llegar a un acuerdo? Sí. ¿Cuánto va a tardar esto? Pues las obras. Pero hay un principio de acuerdo para que lleguemos, para que al náutico se le cobren a un Sí, precio sí, más sí, razonable, sí, sí. unas plazas de aparcamiento en el futuro aparcamiento. Que sería muy importante. Pues, presidente, muchísimas gracias por estar con nosotros, José Antonio Portela, y gracias por acompañarnos en esta entrevista y a seguir luchando por su club. Usted pida, ¿eh? No, porque, de verdad, si no pide, esto es como lo de la negociación, ¿no? 150, pues si pide 50 son 25. Y con 10 me conformo también. También es verdad. Muchísimas gracias por estar con Nada. nosotros. Buenas Gracias al tardes. presidente del Náutico que nos ha acompañado en esta entrevista dual de radio y televisión. Despedimos en la tele, volvemos en la radio en unos instantes. Hasta ahora.